¿Por qué es tan difícil unir lo que tendría que unirse para lograr ese cambio de era? Porque en realidad es muy difícil unir esos conceptos. Si yo te digo a ti, realidad íntima, tú me dices, la realidad es que, para mí la realidad no es íntima. Hay crisis mundial y por eso yo no tengo plata. La realidad está afuera y mi intimidad no se encuentra con eso. La realidad es que no hay cura para la enfermedad que yo tengo y por eso mi intimidad está condicionada. O sea, rápidamente nos han convencido de que hay que ser criteriosos y que el criterio consiste en separar realidad de todo eso que es patrimonio de todo lo contrario de realidad. Sueño, palabra, fantasía, todo eso que transcurre del cráneo para adentro. Cuando hablamos de intimidad, no nos damos cuenta que estamos hablando, una de las maneras de conceptualizar la realidad es todo lo contrario a la intimidad. Esto es una falsa premisa, pero eso no quiere decir que no estemos colgados de esa falsa premisa. Es prácticamente la vocación más poderosa del ser humano. De dos premisas, una falsa y otra sustentable, casi siempre elige la premisa falsa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hace 300 años estamos tratando de meternos en la cabeza que no somos el centro del universo, que el planeta no tiene la lógica que creíamos que tenía, de una cosa plana sobre 4 tortugas, y etc. Sin embargo, durante los primeros 4000 años nos parecía totalmente lógico pensarlo así. La premisa falsa le ganó a la verdadera y todavía hoy creemos que sale el sol, cosas tales como las que nos siguen diciendo, en realidad todo gira alrededor del ser humano. Falsa premisa. Ahora bien, cuando decimos, pero hoy sale el sol, eso es realidad. ¿Qué tiene que ver con mi intimidad? ¿Ves que la realidad va por un lado y la intimidad por otro lado? Es mi manera de brindar mi cálido aplauso al grandioso amiguísimo sol, diciendo, hoy otra vez, la realidad que hay en el cielo tiene que ver con nuestra intimidad más íntima. Para algunos podrá decir, ya sé lo que va a decir. Y yo digo, qué suerte que ya sabes lo que voy a decir en esta parte. Porque quiere decir que tú has visto algo que une oximorónicamente realidad con intimidad. ¿Qué pasó ayer? Llovió. ¿Qué pasó hoy? La vez pasada. ¿Qué pasó la vez pasada? Digo, ya ni me acuerdo cuándo fue. Junio. ¿Qué pasó? Lluvia cerca, cuando llegó el momento de la charla, sol. ¿Y la anterior? Y la anterior de la anterior, hace 30 años que puedo seguir así la historia. Yo empiezo recordándonos la maravilla de que el grandioso amiguísimo sol otra vez no faltó a la cita y la lluvia amable que marca buenas señales, buenas cosechas, que limpia el aire y refresca, pero que te molesta si cuando tienes que ir llueve demasiado o llueve, bueno, ya los que estuvieron cuando aquí mismo en la desafiante Barcelona dimos la charla en la casa de Tíbet, y fue el día que se anegó Barcelona de la inundación, y una hora antes el arco iris en el cielo que salió en la portada de La Vanguardia al día siguiente. Quiero que recuerden que sencillamente este es un recordatorio de que la realidad es tan íntima o no que la salida del sol, que creemos que tiene que ver con girar alrededor del ser humano, porque el ser humano es el centro del universo y alrededor de él giran todo, resulta que era verdad. Resulta que era verdad, que todo gira alrededor del ser humano, hasta el sol mismo sale o no sale. Es una buena idea apropiarnos, digamos, ayudarnos de lo que tanto nos extravió. Porque cuando uno dice, tú te creías que el ser humano estaba en el centro de todo, es lo que nos enseñan todas las enseñanzas, Es lo que nos enseñan todas las enseñanzas, al punto tal, demostrablemente, de que podemos decir, como es una cuestión íntima, yo ya sé que tal día, tal hora, en tal ciudad va a haber sol. Ayer estuvimos en Sevilla a esta hora, que no saben qué pasó. ¿Y qué pasó el día anterior? Es una película continua, vas donde vas. Ahora, si uno empieza mostrando semejante nivel de eficacia, tiene alguna posibilidad de entender que tal vez la nueva era es posible, porque estamos en algo que está ahí, barco invisible. Conocen la historia del barco invisible de los mayas, Los mayas no vieron el barco del conquistador, no lo vieron. Estaba toda la cultura maya mirando el agua, como todos los días los yamanes miraban el agua oteando señales, y el barco estaba ahí, pero no lo veían porque sencillamente en su mente no había concepción de barco. En su intimidad no estaba esa realidad, pues no la vieron.
Ahora bien, el barco invisible bien puede ser un coso lleno de madera que flota en el agua o bien puede ser un coso en el aire que te tira calor y luz. El sol es un barco invisible si tú no conoces concepciones de la nueva era que te dicen que si el sol no está el día que tiene que estar a la hora que tiene que estar para ti, entonces tú no estás generando tu realidad. Ya sé, no te creas que sos el hijo de Nostradamus, que tenés preguntas tan extrañas que ¿y qué pasa si yo quiero sol y él no el mismo día, a la misma hora? ¿Qué te cree? Que en 12.000 años a nadie se le ocurrió esa pregunta. ¿Y qué pasa? Ya sé. Lo bueno es que tiene respuesta. Lo bueno es que tiene respuesta. Pero no te creas que intimidad pasa a significar aislación o que intimidad pasa a significar quién le gana a quién para generar la realidad. A ver si yo voy a hacer que salga sol, a ver o no. No, eso no es lo que enseña la magia, la iniciación y no es la nueva era, pero sí enseña que el sol saldrá o no saldrá en una concepción íntima de la realidad. Estamos abriendo la conversación y si logro abrirla, y no que justo ahí lo que abra sea la boca, pero no para hablar sino para bostezar, si logro abrir la posibilidad, quiero generar algunas preguntas nuevas, distintas, reactualizar, refundar y al mismo tiempo mantener otras preguntas desconocidas de siempre, íntimos, desconocidos, otras preguntas que están ahí continuamente y que reunión a reunión es mi orgullo venir a decir, ¿vieron? Sucedió otra vez. ¿Vieron? Sucedió otra vez. ¿Vieron? Si siempre sucede lo que no tenía que suceder de acuerdo a la lógica, tal vez la equivocada es la lógica. Bien. Cuando hablamos de que la realidad es un concepto que transcurre en tu mente, se dan cuenta que estoy hablando de uno de los oxímoron, miren qué nivel. Cuando yo en la Feria del Libro de Buenos Aires presenté Lluvia Seca y les conté del concepto de oxímoron, se creían que estaba hablando una palabra en otro idioma. ¿Entienden? La clave de la nueva era es un oxímoron, unir lo que nunca... Y se creía... Y lo lindo es que si hubo un tipo que enseñó del oxímoron fue un argentino, Borges. Y allá yo pensé que si hablaba de oxímoron no tenía que explicar lo que era. Me tardé media reunión en aviarme de que no entendían de qué estaba hablando cuando está filmado. El fracaso fue rotundo. Si acá no solo se firman los éxitos. Después la pudimos levantar la cuestión. Cuando me di cuenta de que yo hablaba de oxímoron y la gente no reaccionaba, claro, sencillamente, eso me abrió mucho los ojos, porque el oxímoron es el concepto central, por eso lluvia seca es un oxímoron, es el concepto central de ingreso a la nueva era y precisamente hoy estamos a poquito más de 12 meses y todavía no se sabe que existe la palabra oxímoron y parece el nombre de un grupo de rock, no sé. Ahora bien, este oxímoron donde tendremos que lograr un desafío fundamental en la historia de la humanidad. ¿Cuál? Una realidad que nunca se logró, para la que nos prepararon todas las culturas, muy bien pensadas, es decir, nos han dejado estratégicamente dibujos, pinturas, tallados en roca, preservados manuales, de manera de que solamente tuvieran una certeza, que iba a llegar hasta nuestros días. La cantidad de escritos secretos, apócrifos, desconocidos que salieron a la luz en los últimos 10 años fue mayor que en la historia de toda la humanidad. ¿Me entendieron, por favor? En Oriente, en Occidente. Empecé a contar. El Ashtarva Veda. El Veda era, digamos así, el centro de la rueda. Ni se conocía que existía. Los manuscritos del Mar Muerto, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de Tomás. Estoy contando cosas muy serias que la única diferencia de todo lo que dije es en los manuscritos del Mar Muerto, que era de 1940, pero en realidad se lo dio a conocer en 1990 y pico, porque lo tenía la iglesia muy a propósito que no se sepa lo que decía. Todos los demás directamente se conocieron en estos 10 añitos. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que pasó sorprendentemente con piedras que tenían informaciones talladas para esta época que estaban cubiertas de musgo. Acá lo vieron a Tomás Bayanca, cuando Tomás Bayanca dice esto estaba cubierto de porquería, yo le saqué la porquería, ¿vieron? ¿Y cuándo se da a conocer para esta misma época? En el mismo orden, la roca de Hendaya, aquí en la frontera de Bilbao y España. Perdón. Tengo tanto cuidado siempre con eso que sale por otro lado.
Y Francia, de España y Francia, ¿ok? De España y Francia, llegué. En el norte de España, entre España y Francia, ok. Digo, salen a la luz continuamente cuestiones que parece muy ordenado ese azar. ¿Entienden? Parece muy ordenado ese caos. Todas hablan de lo mismo y es como si se hubieran guardado de la humanidad. No sea cosa que se... ¿Vieron que Bayanca dice? Si se hubieran enterado que estaba antes, seguro lo hubieran venido a sacar. El indio bruto, y se da cuenta, y lo digo con todo el cariño, saben que me la pasé yendo a esas culturas, pero digo, el indio bruto y se da cuenta de que sencillamente, si la hubieran conocido, lo hubieran destrozado, y que en realidad eso era para esta época y por eso se dio a conocer en esta época. Bien, todos los manuales, no tenemos excusa, están. ¿Cuáles son? Lo hablaremos hoy. De hecho, hoy vamos a trabajar con eso. Algunas de las cuestiones preservadas para esta época, que entiendo que son las mejores para este momento, de las que voy dando a conocer, de las que en tantos años y tantos viajes a culturas iniciáticas tuve el gusto de darme cuenta, son estas las que hablan de eso. ¿Cuáles? Las que tenías que ir ahí, te lo contaban los guardianes, y ahora están saliendo los guardianes de la sabiduría, y ahora están saliendo a la luz. Y ahora salen a la luz y es como que sale a la luz algo indescifrable y en realidad de lo que se está hablando es de algo que tenemos que descifrar en este tiempo porque hablan de un cambio del que nos están preparando esos mismos escritos. ¿Soy claro? Sí. Además, ¿soy aburrido o está interesante? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Vengo a tratar de que si hay algo que hagamos es vibrar el cambio de era, y si con esto aburro, yo mismo soy el que no estoy a la altura del tema. Entonces, trata de tener la compasión de ahora no aburrirte simplemente para decirme, ¿viste? No, me puedo desentender del cambio de era. No. Ocurre que estoy tratando de armar simplemente de entrada una pregunta central. ¿Por qué es tan difícil el cambio de era? Si el cambio de era es una cuestión que se supone que va a suceder astronómicamente, acabas de verlo, algo que va a suceder a nivel cosmológico, que invadirá nuestra atmósfera y que, bueno, aunque te agarre durmiendo o aunque te agarre haciendo meditación o lo que fuere, va a suceder y punto. Bueno, no es así. Porque el cambio de era tiene que traer aparejado un cambio de realidad o se acaba la humanidad según las profecías, que dicen que la humanidad no puede tener mucha más posibilidad de seguir por el camino de los 4 chiflados. ¿Vieron los 4 muñequitos de la roca Hopi? Afortunadamente lo vieron recién. Esos 4 ridículos que se creen que son los que están por encima de todo. ¿Vieron cómo está dibujado así de una manera bien? Esos 4, religión, ciencia, política y economía, he dado seminarios enteros para desembocar en esto, es un lujo que acá podamos decirlo de entrada, religión, política, ciencia y economía, los 4 jinetes del Apocalipsis, caballo negro, economía, caballo bermejo, religión, caballo blanco, ciencia, caballo bayo, verde amarillo, política, y cada uno está conceptualizado, o sea, está descrito en el Apocalipsis. Lo que pasa es que la gente no lo lee. Pero si tú lees el 6.6 del Apocalipsis, ¿por qué el 6.6 es el número maldito? Uno de los motivos más claros, porque en el capítulo 6, versículo 6 del Apocalipsis, están descritos los 4 jinetes del Apocalipsis, no hay mucha vuelta que darle. ¿Y cómo están descritos? Y caballo de jinete negro es el que dice cuánto vale el trigo y cuánto vale el aceite, nada más parecido a la economía. Nada más parecido a la economía. Caballo de jinete blanco es el que se ocupa de la salud. Uy, nosotros tenemos gente que se viste de blanco y se ocupa de la salud. Digo, tiene que ir y verlo para simplemente ver el barco invisible. Estaba ahí. Sorprendente es que diferentes culturas totalmente atemporales, anacrónicas entre sí, que jamás se conocieron, como la roca Hopi, dicen lo mismo que, por ejemplo, el Antiguo Testamento, porque en realidad el Apocalipsis fue puesto al final del Nuevo Testamento porque no entienden, no saben dónde ponerlo, pero en realidad tendría que corresponder al Antiguo Testamento. A no ser que me estén diciendo que del Antiguo Testamento se tomaron cosas, pero que el Nuevo Testamento, o sea, lo que tiene que ver con Cristo, también incluye el Apocalipsis, dicho de otra manera. ¿Habrá tenido algo que ver Cristo con el Apocalipsis? Yo vi unos DVD que se llaman La verdadera historia de Cristo, algo así, donde sí, algo de eso encontré develado. No me lo acuerdo, pero está ahí. ¿Qué quiero que entiendan? Por algo se puso al final. Quiere decir, abarca cuestiones del Antiguo Testamento, como no hay duda, todo Isaías está en el Apocalipsis, pero también hay cuestiones del Nuevo Testamento. Es una clave sumamente interesante. Bueno, a mí me interesa, disculpe. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Debiera interesarnos. Ahora bien,
Ubicado que libros tan distintos, y así podríamos seguir ubicando, las 4 yugas de la India, ¿de qué hablan? De lo mismo. Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga, que son la descripción de un muñequito, economía, otro muñequito, ciencias e inventos, como dice Bañanca, invento, ciencia, otro muñequito, poder, política, y otro muñequito, religión. Y los 4 yugas son la descripción de un fracaso que abarca esos 4, como los 4 jinetes son del apocalipsis, de una revelación posterior que necesita trascenderlos. Igual que esos 4 te dicen, no, pero este no es el camino es un camino de una realidad íntima. Hay un solo muñequito en el otro camino. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando hace un rato nada más, pero algunas cosas yo creo que ya empiezan a quedar anotadas, aunque estemos hablando de muchas cosas. O sea, es la gracia. Nos han dejado un rompecabezas en la historia de la humanidad. Tú tienes que entender cada ficha y no marearte, pero al mismo tiempo recordar que todo eso junto, la gracia está al final. ¿Cuál es el arco invisible? Yo quisiera que me digan, y por favor les pido que me lo digan, estoy aquí para que lo entiendan, y si no lo logro, está mal, no me da lo mismo, yo puedo venir a hablar de lo mío y me voy. No, me importa y mucho si va quedando en medio de muchas cuestiones claro el hilo conductor. El cambio de era obliga a un cambio de realidad, pero resulta que para cambiar la realidad lo que va a haber que cambiar es nuestra mentalidad, porque la realidad no es otra cosa que un concepto que se anida en una semilla llamada mente, y parece que ese cambio de mentalidad algunos lo lograron en forma individual en la historia de la humanidad, muy pocos nos dejaron claras ubicaciones de mapas, de manuales, de instrucciones al respecto, que salen a la luz ahora casualmente para esta época, pero que todos nos advierten, es tremendamente difícil lograr este cambio de mentalidad. Más aún si no es un cambio de mentalidad que tiene que lograr algunos, sino que lo tiene que lograr la humanidad. Y para colmo lo tiene que lograr la humanidad, pero solo se lo puede lograr íntimamente. Más o menos este mensaje, ¿va quedando claro? Sí. Denme una esperanza. ¿Sí? Bien. Entendiendo que, si esto está quedando claro, te dicen que la clave en dónde está, en unir cuestiones que en tu vida están dispersas, mientras que nosotros somos especialistas en ¿qué? Nosotros somos especialistas en que cuando algo en nuestra vida se nos divide, creemos que la solución ¿cuál es? Tendré que tomar partido, esto sí y esto otro no. Como si fuera posible. Eso otro sigue en ti. Solo que lo reprimes, lo mantienes absolutamente bajo la posibilidad de enterarte en tu realidad, de enterar a tu realidad de que tú lo quieres. Pero la posibilidad de que cuando estás entre 2 opciones, una opción desplace a la otra, es ingenuidad pura. Y basta que leas 3 escritos de cómo funciona la mente para que te enteres que precisamente la que desplaces será la que más intentará insertarse en la realidad a la que la has querido dejar afuera. Se llama el retorno de lo reprimido, y el retorno de lo reprimido se sabe que tiene mucha más fuerza que lo no reprimido. De hecho, hay estrategias al respecto, y las vamos a ver hoy mismo, hoy, a la tarde. Hay estrategias al respecto. El mago opera así, el iniciado opera así. Lo que quiere que crezca lo reprime. ¿Me entienden? Entonces eso solo hace el trabajo, tú no lo tienes que hacer. Uno podría decir, ¿no es extraño que la iglesia que reprimió el mensaje de Cristo, de acuerdo a algunos cursos que dicen esas cosas, qué sé yo qué, la iglesia que reprimió el mensaje de Cristo, ya sé, es duro decir esto, pero uno podría decir, mira, como muestra bastan algunos botones nada más, la iglesia pide que tú, al pontífice profesional, lo nombres del modo que Cristo prohibió que hay que nombrar a alguien en la tierra, punto. Combate a un golpe, como se llaman artes marciales, punto. La iglesia te dice, te tiene que llamar padre, no lo puedes llamar de otro modo. Si no le dices padre, se enoja, se ofende. Cristo, que se supone que la iglesia se basa en Cristo, dice, no llaméis padre a alguien en la tierra. No la escribí yo la Biblia, no la escribí yo, claramente, no llaméis padre a alguien en la tierra. Cristo prohíbe orar en forma comunitaria. Iglesia se llama eclesiastes, comunidad, universalidad, catolicismo. Todo lo que Cristo burlaba es lo que... Entonces, podemos querer o no querer a la iglesia. No me hace falta
tomar partido al respecto, pero la Iglesia nos enseña mucho. ¿Ven? Hay que tomar el otro bando, no desplazarlo. Acá está lo que decíamos. Y la Iglesia nos enseña mucho que lo que reprimió al mensaje de Cristo hace que el mensaje de Cristo nos siga interesando. Es más, hay malas lenguas, se llaman Pablo, que dicen explícitamente en la carta a los Corintios que su función es que no conozcan a Cristo para que lo quieran conocer. Pero no es que la Iglesia es paulista. Esto merecería que lo consideres. Porque la Iglesia dice que es paulista, que se apoyó en Pedro, pero que es paulista al mismo tiempo. Dice la Iglesia, por lo menos lo dicen. La Iglesia está apoyada en quien dice, yo voy a hacer que desconozcan a Cristo para que quieran conocerlo. Bueno, buen día, esto es todo. Ya con esto solo sería suficiente. Miren, si quieren entender que los paradigmas a los que estamos apostando, cuando apostamos a la vieja era, están ahí para tratar de cubrir algo que es lo que tiene que resurgir ahora y que es lo que tiene que resurgir impregnado de esos paradigmas, no desplazándolos. La magia en la que se apoya todo eso que hoy llamamos religión, todo eso que hoy llamamos ciencia. He escrito, por ahí en la entrada de la revista Tanor, he escrito en Atanor un artículo que se publicó, tuve el gusto de que se publique, contando ahí cómo el origen de la ciencia es la magia. Descartes era mago, Newton era mago, Einstein era mago, y ahí lo argumento, doy todos los argumentos. Es decir, todo aquello que se supuso que, bueno, pero para que sea ciencia tienen que desplazar a la magia, ahora necesita resurgir en sus raíces, en sus bases, pero impregnado de lo que la ciencia nos dejó. ¿Y qué nos dejó la ciencia? El otro hemisferio, el hemisferio izquierdo activado. ¿Qué es cambiar de era? La unión de lo que hasta ahora está disperso, dividido, para generar un estado superior. Es imposible, y verdaderamente es uno de mis desafíos siempre más grandes cuando tengo que exponer estos temas, es imposible que el humano se dé cuenta lo dispersa que es la mente, lo dividida que es la mente, cómo la mente funciona de maneras absolutamente desconocidas y lejanas para el ser humano, si no haces algún tipo de prueba, de experiencia, como cuando, por ejemplo, les digo frases que ustedes creen que escucharon y esas frases dicen otra cosa y no te has enterado, y cuando te das cuenta causa un efecto de chiste. Pero esas frases no es que están pensadas como bromas, meticulosamente armadas para una conferencia. Son frases de la vida real, de lo que lees en el periódico, de lo que los políticos nos prometen. Son frases terribles que nunca dicen lo que creen que dicen, lo cual significa están dando cuenta de un estado dividido. ¿Por qué? Porque creen que dicen algo y dicen otra cosa. A ver, lo más ordenador que podemos ubicar al respecto. Así como desconocemos que la realidad no es más que la plasmación en lo denso y en lo externo de algo sumamente íntimo, y que la realidad es íntima, por lo tanto, que la realidad es revis, que la realidad empieza en la mente, del mismo modo desconocemos, damos vuelta al guante, del mismo modo desconocemos qué es lo que llamamos nuestra mente. Desconocemos que la realidad se inicia en nuestra mente, tanto como, porque decimos la realidad es externa, mi mente es íntima, a mí no me vas a decir lo que hay en mi mente. Ok, sí. Si hay algo que necesitamos urgentemente es que nos digan qué hay en nuestra mente. ¿Por qué? Porque precisamente de esto es de lo que somos absolutos ignorantes. ¿De qué? De darnos por enterados de que si en nuestra mente hubiera lo que creemos que hay, lo que quisiéramos que haya y lo que tendría que haber, nuestra realidad sería como quisiéramos que sea. Tendría que tener lo que tendría que tener y no tendría que tener lo que no tendría que tener. Te lo digo yo que vengo de Suiza, ya sabes. Yo vengo de Suiza, un lugar donde solo hay lo que tiene que haber y no hay lo que no tiene que haber. Cualquiera que miró un documental de Argentina sabe que si hay un lugar del mundo donde no hay lo que tendría que haber y hay lo que no tendría que haber, es ese. Que de ahí uno ande por el mundo enseñando, que de ahí no me maten, te juro que no me mataron todavía, no me violaron, créeme. No me secuestraron, nada, toda esa cosa que allá es pan nuestro de cada día, ya es una muestra de que la realidad depende de otras cuestiones. Cuando encima hace 30 años que enseño y a ninguno de la escuela lo mataron, lo violaron, lo secuestraron, no se enferman, nunca se enferman. Son cosas terribles. ¿Qué te dicen? No importa cuán caótica, no, lo digo ya con bronca, porque nunca faltan una reunión, ¿viste? Nada, nunca, siempre el timbre ahí.
Digo, ¿esto qué muestra? Muestra cosas muy serias. Muestra que la realidad que nos quieren hacer creer que es esa que te informas que existe cuando lees un periódico, por eso te tienes que informar, porque la realidad ¿qué es? Algo que está dentro de una forma. Tomó forma algo. Ay, si pudiéramos decirlo con claridad, ¿por qué la realidad es algo de lo que te tienes que informar? Uno dice, quiero ver qué pasa en la realidad, prendo la tele. Entonces uno se pone está viendo la realidad. ¿Qué está haciendo? Se está informando, simplemente sigue lo que la palabra te está enseñando y te muestra que la realidad no es más que lo que tomó forma de otra cuestión. La pregunta, ¿y de dónde? Entonces uno empieza con las conspiraciones paranoicas. Hay 10 mentes en el mundo que son los que le dan forma a la realidad y entonces son dementes. Entonces precisamente yo quiero que, por favor entendamos que la palabra demente significa eso, significa participar de la mente. O sea, el estado máximo de la mente es la demencia. Esto no son cosas que invento yo. Uno diría, claro, no son cosas que invento yo. Si tuviéramos una cultura donde está ordenada desde la mente, lo que tendríamos es una cultura demente, claramente. Bueno, esto es así. Ahora bien, yo empiezo tratando de correr la lupa. Primero, metamos la lupa en la realidad. ¿Qué tiene de tan mala la realidad actual para que nos vengan rompiendo los paradigmas desde hace 12.000 años con que hay que cambiar la realidad y cambiar la realidad? Hay que cambiar de era, hay que cambiar de era. Tan mal estamos. Siempre estuvimos mal. ¿Por qué tenemos que cambiar de era? ¿Por qué nos molestan desde hace 12.000? Después, ¿por qué nos dicen que va a ser tan difícil cambiar de era? ¿Por qué llegamos a 12 meses del cambio de era y todavía no sabemos en qué consiste? Ahí son todos Cervantes, mancos. Cuando uno dice, ¿y en qué consiste el cambio de era? Ahí se acaban las manos. Todas las manos, ninguna mano, nada. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo tremendamente difícil de ubicar, que es ver la realidad como la forma que toma algo que viene de otra raíz entonces, de otro lado. Todas las iniciaciones terminan en un chiste, más o menos son todas iguales. Al final de todo hay un espejo. O sea, estudiaste todos los escritos sagrados, ok, ahora te toca a ti. Donde finalmente vas a encontrar señalada la última verdad, hay un dedo huesudo que en general, cuando abres el cofre, la última realidad eres tú, el último eslabón de la realidad. ¿Dónde empieza todo? Un espejo. El hecho de que para que se convoque al mago en los mitos de magia haya que limpiar, frotar la lámpara, tengo que despejarla. ¿Entienden lo que digo? O sea, esa realidad que me traerá la magia, y te lo digo yo que enseño los 11 pasos de la magia, esa realidad que me traerá el mago va a ser la que me está espejando a mí, que creo que me la va a traer él, la realidad. Esto es una clara muestra. ¿Por qué hay que frotarla a la lámpara? Al frotarla tiene que estar brillante y ese brillo precisamente es el mismo que ve en su pitoniza la bola de cristal, que lo que hace que es reflejar todo en 360 grados. Te muestra a ti invadiendo eso que supuestamente es la realidad. Bien, movemos la lupa. Primero, estoy tratando de que armemos preguntas. No tengo todavía otra intención. Armemos preguntas. ¿Por qué hay que cambiar de era? Bueno, el primer motivo es por qué el ser humano tiene que darse por enterado de una vez de que si quiere tener posibilidades de continuidad como ser humano, tiene que darse por enterado de una vez de que la realidad no se constituye donde le han dicho, afuera. Y que afuera, ¿qué hace? La realidad que transcurre afuera es algo de lo que vos tenés que informarte, porque precisamente no es más que una forma de algo que tiene un tiene incluido un tiene algo adentro que no sabes qué es. Ahora, la ignorancia en la que fácilmente aceptamos permanecer nos dice que en realidad tú pasas a ser el agente receptivo de la realidad y que esa realidad que está afuera tú tienes que recibirla para enterarte. O sea, entiendes que el termina invertido. Lo digo con claridad, es como que tú te tienes que llenar de la realidad. Prendes un televisor para informarte. Informarte implicaría que eso es la forma de algo, de lo cual tú tienes que preguntarte cuál fue el qué es lo que tiene dentro, cuál fue la semilla
por la que tomó esa forma. No, se invierte al punto tal de que tú pasas a ser el que tienes que llenarte de la realidad. Si lo logras bien, serás adaptado, maduro, adulto y un occidental más o menos de la media que puede andar por la calle. ¿Quién? Un tipo que se adapta a la realidad. Ahora bien, cuando de lo que se trata es de motivos para cambiar la realidad, motivos para cambiar de era, vamos a ser rigurosos, motivos para cambiar de era, el siguiente escalón es, ¿por qué cambiar la realidad? Siguiente escalón, ¿por qué hay que cambiar la realidad? Voy a entrar por una vía que sea muy directa porque hoy tenemos poco tiempo, pero en esa vía, quiero que entiendan de entrada, hay que cambiar la realidad porque la concepción central de la realidad, como la manejamos en la vieja era, tiene fecha de vencimiento, en tanto, el humano no va a poder cambiar lo que urgentemente tiene que cambiar si sigue creyendo que lo que tiene que cambiar está cómodamente afuera. Que es lo que nos gustaría todo. ¿Y qué querés que le haga? La economía es así, el mundo es así, la ciencia es así y yo no lo puedo cambiar. Nos encanta llegar a esa conclusión. ¿Qué querés que le ponga un revólver en el pecho a mi esposa para que me... O sea, tanto para llegar a semejante, 12.000 años de evolución para llegar a semejante nivel de Homo sapiens, a ver cómo es la realidad. Bueno, cuando uno entiende que se llegan a semejantes conclusiones, la realidad es así, por eso yo no tengo plata, porque yo, y ahí te informás. No tenés plata, ¿por qué? Porque vos sos un joven, en un país donde a los jóvenes no se les... a los jóvenes no se les da empleo. Porque a los jóvenes no se les da empleo. ¿Por qué? Porque infórmate de la realidad. ¿No sabes que hay crisis? Y que la crisis... Disculpen, no soy informado, ahora sí, no tengo empleo. Yo no tengo la culpa. ¿Qué quiere decir? Uno llega a un punto en el cual, de tanto ser víctima, termina siendo victimario. Porque entonces, indignado porque la culpa es de los demás. Cuando empezamos a vivir en ese orden, no podemos tener mucho más que a ver de qué lado tratamos de liberarnos rápidamente de el feliz, del infeliz de la realidad. O sea, a la larga, lo que más nos gusta es tener a alguien a quien culpar de lo que nos pasa en la realidad. Y eso es un juego que no cambia en épocas y no cambia en culturas. Tú lees cualquier sagrado escrito de cualquier cultura y ves que es lo mismo. Todo el mundo se queja de la realidad como si ese mundo no fuera el que la genera. Bueno, la buena noticia, sin entrar todavía en qué consiste la nueva era, cómo es, por qué hay que cambiarla, cómo se cambia, qué es vivir en la nueva era, por qué lo más probable es que no lo logremos si no lo logramos. O sea, quiero que entiendas, lo tienes que lograr tú, si no, no lo vas a lograr. Si supones que es algo que va a suceder, no va a suceder. Pero ¿cómo si es una constelación? Bueno, déjame que te lo explique. Ahora, no me puedes preguntar todo junto. Ahora, si entendemos más o menos lógicamente qué pasa con nuestra realidad imperante actual, y la verdad que hay motivos para entender que sí, tiene que tener fecha de vencimiento esto. Nunca el humano tuvo el poder que tiene ahora de destruir al humano. Nadie lo quiere. Ningún gobierno es el que quiere ser destructivo. Todos los científicos son por la paz, ¿no saben? Y por eso hacemos bombas por la paz. Nadie quiere, siempre es por por algo externo, por lo cual yo no me queda otra cosa que hacer la guerra. Pero yo no quería. A mí no me queda otra cosa que hacer la bomba, pero yo no quería. Todos te cuentan la misma basofia que la pobre vieja que en la esquina no puede comprar paz porque el gobierno no le paga la jubilación. Todos dicen lo mismo. El tipo más elaborado de la ciencia, yo no quería, pero tuve que hacer la bomba. El político más renombrado, yo no quería, pero tuve que implementar el ajuste. Todos te dicen, yo no quería la realidad que hay, pero ¿qué le voy a hacer? La heredé. Me viene de papá, de mamá, del gobierno anterior. Ok. Degrada y llega a tu vida, a la pobre mujer que tiene que cobrar pan en la esquina. Y todos decimos la misma gansada desde hace 12.000 años. Vaya para donde vaya del mundo, y te lo digo yo que voy bastante por el mundo, durante muchísimos años a investigar, ahora tengo el gusto de también ir a contarles lo que investigué, y siempre encuentro una misma cuestión. ¿Cuál? Nadie tiene que ver con la realidad. Es lo que pasa con la física. Van a buscar dónde está el origen de la materia. Ah, acá está, el átomo, no existe. Ah, no era el átomo, era el electrón, el protón, no existe. No era el electrón, era el protón, no existe. Era el quark, no existe. Tampoco era el leptón, no se me acaba. No tengo, listo. No tienen dónde empieza la materia. Y viene la cuántica y dice, efecto observador, empieza en ti. El que observa al electrón, al protón, al leptón, al quark, ese es el que está generando todo ese fenómeno. ¿Dónde yo qué tengo que ver?
Yo no hice nada. Ahí empieza un juego. Donde tú efectivamente empiezas a creer que eso que está ocurriendo está afuera y para colmo los paradigmas te lo avalan. El paradigma llamado política, como estamos viendo, el paradigma llamado ciencia. La ciencia es objetiva, o sea, al sujeto nos molesta, lo tachamos. El sujeto que viene a ser precisamente el informado, el que está dentro de esa forma que se llama realidad. Si de algún modo logro hacértelo interesante, por alguna de todas las vías... Bien, gracias, hoy son muy amables. Si de algún modo logro hacértelo interesante, por alguna de las vías quisiera que nos preguntemos de entrada por la lupa corridita a el otro lado del experimento. Tanto mirar de... el telescopio afuera, el microscopio afuera. Es que del otro lado viene un iniciado y te dice, ahí está la respuesta. Ok. Tú cambia así por así. Es lo mismo. A ver la realidad, a ver la realidad, a ver la realidad. Bueno, sí, ¿por qué no divertirnos un poco? Ahora viene tragedia. Tuvimos drama. Ahora vamos a ver cómo enseguida viene, esto se transforma en tragedia, de inmediato. ¿Y pero por qué si la realidad está en mi mente no es lo que yo quiero? ¿Ves? Aunque vos no te das cuenta, estás diciendo, pero no es que soy yo, es otro. ¿Por qué? Porque si efectivamente, supongamos que yo tengo que aceptar que la realidad está en mi mente, pero no es mi vida la que yo quiero que sea así, no es mi realidad. ¿Te das cuenta que sin darte cuenta estás haciendo el segundo pasaje de los certámenes griegos? Lo digo con claridad, ¿se entiende? Estás pasando de drama a tragedia, porque era que venía el momento de a ver dónde vos haces tu realidad, inmediatamente el yo se rearma y dice, no, yo no. Eva, a mí no me jodas, Dios. Fue Eva, yo si es por mí, yo seguía tranquilo. Y Eva, serpiente, a mí no me jodan. Y serpiente, diablo, a mí no me jodan. Remítase a la otra oficina, conocen. Vaya, bueno. Ok, si le tratamos de poner un poco de humor para transformarlo en comedia, vemos que efectivamente el drama, desesperadamente precisamos que se nos transforme en tragedia. No, yo no soy, es otro. O sea, primero te quejas. Hay una ecuación en psicoanálisis que se llama la demanda es la demanda. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron demanda en el sentido jurídico? Conflicto. Uno demanda, pide eso que después quiere resolver con demanda. Lo has pedido tú, por eso se llama demanda. Tendría que producirte algún impacto. Tus problemas, esos que quieres resolver con demandas, son los que tú has... ¿Entendieron? Esto es muy serio. Es decir, la jurisprudencia viene de Grecia. Y los griegos tenían 3 maestros, Sócrates, Platón y Aristóteles. Los 3 eran iniciados, qué casualidad. Y aprendieron que no se tiene que resolver con demanda algo, porque la demanda no hace más que espejar lo que tú has demandado. Te vas a otra cultura, te vas al Zen, ¿cómo se llama eso? Lo mismo, concepto de desdoro. Desdoro, todo lo contrario a dorado. En vez de dorar, desdorar. Quien entabla un juicio, una demanda, quedó en desdoro, quedó en deshonor, porque ese tipo se está mostrando ante la sociedad que ese generó tal problema. Por eso no te lo resuelven jamás por vía de demandas judiciales. Imagínate una humanidad sin abogados, sin... Nueva era, más o menos. Perdón los abogados, ¿no? Pero podríamos decir, tendría que tener otra función que no es la de resolver problemas, sino en todo caso, la de que la ley te obligue a hacerte cargo del problema que has generado. Listo, los abogados... Estaría lindo, estaría bueno. Digo, por lo menos te pondrían a ti en el centro de la cuestión, aprenderías del problema, no te sentirías víctima y encima no dependes del juicio de un juez que decida quién tiene razón o quién no. Siempre tienes razón tú. Lo has demandado y ahí lo tienes. Cuando uno empieza a pensar en la pregunta por la cual la realidad es tan difícil de cambiar, los sólidos motivos los encuentras cuando a alguien le das la... Bueno, ya lo hemos hablado un par de veces. Los sufíes, una de las culturas en la que yo tuve que investigar, aprender, viajar, es la del sufismo. Los sufíes te dicen una maravillosa sentencia: buenas noticias, las peores. También dicen malas noticias, las mejores. Toma la versión que quieras. Buenas noticias, las peores. ¿Cuál? La realidad es facilísima de cambiar. ¿Por qué? Porque depende de ti. Buenas noticias, la realidad es facilísima de cambiar. La peor noticia, ¿cuál? Depende de ti. ¿Es buena o es mala? Buena noticia, la peor. Bien.
Se trata por diferentes vías de generar alguna manera de que podamos entender que si la realidad no la podemos cambiar es por algo que transcurre en nuestras mentes y que lo desconocemos. Y que eso que desconocemos, que transcurre en nuestras mentes, nos lleva no a conocerlo como solución, sino que todo lo contrario, el conocimiento pasa a ser lo que te hace obstáculo, por lo que no te enteras de lo que en tu mente sucede. Recién acabamos de verlo. Cuando tú quieres llevarlo a alguien a que, tienes buena noticia, mira, tienes la llave, la has usado para cerrar, ahora úsala para abrir. Tienes la llave, la has usado para abrir lo que no querías abrir en tu vida, ahora ciérrala. Si eso entró en tu vida es porque tú lo has demandado. Si eso no entra en tu vida es porque tú no lo demandas. Ok, puedes cerrar y abrir con la misma llave. Inmediatamente se produce en la persona esa necesidad de ubicar que no, que es por un otro. ¿Por qué? Porque empieza a contarte cosas que conoce. Esto que te decía antes, la realidad, porque la crisis, porque el país, porque los políticos, porque mi esposo. El conocimiento no es la solución. Resulta que el conocimiento es el problema, a punto tal que el conocimiento está ubicado en un paso metódico que en todas las iniciaciones se llama así, el conocimiento, y que es el enemigo principal de que des los 10 pasos. Se llama el paso 11. Y por motivos que hoy vamos a ver, todas las culturas iniciáticas nos dijeron el paso 11 es el gran maestro. Es el que, ante el cual nadie ha podido dar el paso todavía. Los 10 pasos más o menos los dieron todos. Algunas culturas dieron el 1, el 2, el 3, algunas dieron muchas y otras los dieron todos. El que nunca fue dado es el paso 11. El paso 11, ¿cómo se llama en el árbol de la vida? Da'at. ¿Y Da'at qué significa? Conocimiento. El conocimiento no era un aliado. Para que llegue a serlo tendrás que vaciarte de todo eso que, aunque conoces, te miente. Disculpen la verdad obvia, pero vale muy al caso. El conocimiento empieza haciéndote creer que estás conociendo y termina develándose que es una mentira. Conocimiento. Ese conocimiento en Oriente se cambia por reconocimiento. Ese sí que cura. El Bardo Todol, el que lamentablemente se tradujo como libro tibetano de los muertos, no sé de quién fue el hijo de tibetano que inventó ese nombre. Bardo Todol, ¿saben lo que significa en realidad? Liberación por la gran audición. La escucha libera. Eso acá se tradujo al libro de los muertos. No sea cosa que aprendas a escuchar. No, esto es algo para después de la muerte, quédate tranquilo. No sea cosa que aprendas a escuchar y veas que ese político que nos prometió, vamos a resolver el problema de la seguridad, desde que está en el gobierno estamos más inseguros que antes. ¿Y qué quería resolver? El problema de la seguridad. ¿Qué resolvió? El problema de la seguridad, no el de la inseguridad. Te mintió. Pero él no sabía. Falta que reconozcas que el IN lo puso él. El IN del que ahora te informa, la inseguridad ha crecido, pero yo no quería. Siempre la misma. Eva, serpiente, derecha, izquierda. Como acá, como es Partido Popular, no el otro, el socialista. Siempre es, si no fuera por el otro, yo haría lo que quiero. Cuando él va al lugar del otro, bueno, pero el anterior. Y ya sabemos que lo peor es que creemos que eso tiene solución y que un día va a venir el machito que efectivamente desde ese mismo paradigma nos traiga las soluciones. Los científicos dicen, yo no quiero pero tengo que hacer la bomba atómica. Los políticos dicen, yo no quiero pero tengo que hacer el ajuste. La religión dice, yo no quiero pero tengo que reconocer la pedestería en la iglesia. La economía dice, yo no quiero, pero hay que inyectar en el mercado billones de dólares, que se los vamos a cobrar a ustedes, no se crean que los vamos a poner en nuestro bolsillo, para ayudar a Grecia. No, la ayuden más, no ayuden más, dejen, no me ayuden más. Déjame con mi economía, mi realidad me la genero yo, ¿sabés qué bien que me la puedo generar? Si efectivamente me hago cargo de que, si voy por el mundo enseñando, viniendo de Suiza, es porque efectivamente genero una realidad propia. Ok. ¿Qué quiero que entiendan? El estribillo es siempre el mismo, pero no es siempre el mismo solamente hoy, ni es siempre el mismo en tu casa, ni es siempre el mismo entre los políticos, es siempre el mismo de los griegos para acá por lo menos. Si no fuera por el otro, qué bien que estaría yo. Bien, división fundamental, que dijimos que si no hay división que se concilie, no hay cambio de era. ¿Qué pasaría si el otro está dentro nuestro? ¿Qué pasa si dentro nuestro hay otro que se está
informando de la realidad mientras creo que yo me estoy informando. Y ese otro en mí se informa de la realidad para contarme que tienes razón, tú no eres, es por el otro. Primero, ese otro es un inteligente de mierda. O sea, es inteligentísimo. ¿Entiendes el juego que haría? Te estoy contando el juego que todas las iniciaciones nos dicen que ocurre dentro de nuestra cabeza. La división traté de llevarla primero en su máxima exposición en el escenario de lo externo. En lo externo, ¿cómo es? Cuando a alguien lo llevas a la tremenda noticia de que todas las iniciaciones de la historia de la humanidad dicen la realidad de la que te quejas es la que estás generando tú. ¡Che, qué sabiduría! Pero yo no conozco a mi marido. O sea, en cuanto tendrían que implicarse en eso, empieza cambia de todo. ¡Ay, qué sabiduría la de Cristo! Sí, pero yo me hago de Pilato, me lavo las manos. Yo no tengo nada que ver, uno conoce, porque no. Antes yo venía del tercer mundo que estaba todo destrozado. Entonces, cuando yo les hablaba de la nueva era, tú porque vienes del tercer mundo, que está todo mal. Ahora, en el tercer mundo están bien. Entonces tú no nos entiendes a qué lo parió. Antes era, no nos vengas a hablar de crisis, tú porque vienes del tercer mundo. Ahora, tú porque vienes del tercer mundo, que ahí la tienen ordenada. Nunca quieren saber, en sociedad alguna, nunca queremos saber, nunca el ser humano quiere saber de la condena que pesa sobre el ser humano. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. ¿Y qué es Dios? El generador de realidades. Lo único que traté de hacer hasta ahora es poner eso en diferentes escenarios externos para que lo veamos funcionar. Que la última de las dialécticas finalmente es una dialéctica que nos dejaría a solas con nuestra vida si pudiéramos eliminar esa dialéctica. Por favor, eliminar, escribirlo en el agua. Si pudiéramos eliminar, escribirlo en el agua, esa dialéctica. ¿Cuál? Porque en última instancia, todo esto es la dialéctica, yo otro. Ay, fui claro. ¿Alguien lo entendió? ¿A alguien le interesó? Sí. Ya somos como 10, vamos. Raíz cuadrada era 1%. Todavía no llegamos al 10%, pero vamos. Ok. ¿Qué quiero que entiendan? Si se entendió, y si no, por favor, díganmelo, en serio. No tiene gracia hablar para los que ya lo entendieron y si precisamente algo tiene algún motivo de tanta movilización por el mundo, es para que no te desentiendas de la cuestión. Entonces, si lo entiendes, sopórtalo, lo estás entendiendo y te ruego que me lo informes. Y si no, que me cuentes en qué me estoy equivocando, que de verdad que estoy haciendo mal, por lo cual no se entiende. Una de las cosas de las que, la única que dicen bien de mí es que cuando hablo se entiende. Todo lo demás. Pero, por eso digo, si ni siquiera eso me conceden. Ahora, lo único que intenté hasta ahora es que nos encontremos diferentes escenarios para llegar a un mismo conflicto. Habíamos dicho, un mismo problema, tengo un problema en el trabajo y vos no sabés qué problema que tengo, y vos no sabés que... Ok, siempre tiene el mismo problema. ¿Cuál es ese problema? Después de una hora de charla llegamos más o menos a la raíz de la cuestión en un lugar central sin retorno, detrás del cual ya no hay más dialécticas. La dialéctica es, tanto es así que esta es la dialéctica base, que es el primer mito que se inventó en la historia de la humanidad. Y de esto yo lo digo con orgullo, honor y alegría porque esta enseñanza lo anticipó 10 años antes de que se lo encuentre. O sea, esta enseñanza, 10 años antes de que se encuentre el que en Egipto salió a la luz, que es el primer mito de la historia de la humanidad, lo habíamos anticipado por las iniciaciones. Tenía que ser el mito que pregunte por quién hace lo que hace. Después salió a la luz, se llama el mito de Ka, K-A, que en Egipto es K-H-A y en la India es K-A. Y Ka significa en egipcio ¿quién? El primer mito de la historia de la humanidad, el mito que está en la base de todos los mitos, es la pregunta por el quién. Esto es fundamental en un sentido literal de la palabra. Debajo de todas tus preguntas hay una sola pregunta. ¿Quién lo genera eso? Todos los mitos atravesados, la economía, la religión, la ciencia, la salud, al bajo de todas esas preguntas, la raíz por la que generó los frutos, buenos o podridos, que constituyen tu realidad, son una sola pregunta. ¿Quién? 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 ¿Quién me lo manda? ¿Quién? Ah, ya no es quién me lo manda. No es lo que uno se pregunta. ¿Y quién me lo manda? ¿Y quién quiere que yo? Ok, ves, cuando tenés la oportunidad del quién, ves que inmediatamente el psiquismo tiene una tendencia absoluta a ubicar, es un otro. Uno podría decir, ¿eso es un error? No. Eso es una dialéctica. Intento abrir el tema. Si nosotros dijimos hace un rato,
que la nueva era consiste en conciliar dialécticas y no en que un polo tache al otro. Lejos de mí está tratar de que ahora cambiemos de bando para tachar el otro bando. Hasta ahora la idea que intenté que entendamos, que veamos, que reconozcamos como humanos atrapados en una realidad paradigmática es, siempre creemos que el problema nos viene del otro y tenemos tachado el polo de lo que sería lo lo propio. Esto es lo que traté de que entendamos hasta ahora. ¿Sí? Ahora, lejos de mí estar querer que tachemos el otro polo. Entonces yo y el otro no existe. Anteojeras es la solución. No, la iniciación no te enseña eso. La iniciación que te enseña, tenés razón, es un otro el que genera la cuestión. Pero entonces, ¿para qué me rompiste los paradigmas? No me rompa más los paradigmas. ¿Para qué me rompiste los...? Era un otro el que genera... Sí, pero ese otro está dentro tuyo. Esquizofrénico me estás diciendo. No, demente. Bien. Para entender que hay un otro dentro nuestro, que mientras nosotros creemos que miramos nosotros el mundo, es ese otro el que está escuchando, mirando, hablando, hay experimentos que se han generado de los más diversos. Yo en cada seminario trato de algún modo ponerlo en juego alguno de los experimentos. Hoy, como tenemos poco tiempo, traje uno que no lo hice yo. No es un experimento de palabras, pero sirve lo mismo. Así de simple como lo vas a ver ahora. Si la realidad fuera una realidad, como nos hace creer la ciencia, hay una realidad, ¿y dónde está? Afuera, por supuesto. Eva. Si la realidad fuera una realidad, y efectivamente está donde debe estar, afuera, todos tendríamos que, cuando hablamos de esa realidad, estar hablando de lo mismo. Bien. Hay infinitas formas, yo lo trato de hacer siempre por una vía, que es la vía más poderosa, pero también es la que más tiempo lleva de elaboración. Por eso esta vez vamos por una vía igual, pero distinta, lo van a entender, que es un experimento que se hizo así de simple. Mira, traten de contar todos una misma cuestión. Desde que este experimento existe, no hay dos personas que hayan contado la misma cantidad. ¿Me entienden? Yo te voy a pasar una filmación que dura, nada, 2 o 3 horas. Una filmación en la que lo único que te pido, quienes hayan hecho este experimento en alguna otra circunstancia, por favor, déjenle hacer el experimento al de al lado. No, yo ya lo sé. No tiene gracia porque le impides al otro. Sepan que él, el otro, te está perjudicando, si te hace eso. Traten de no hacérselos advertidos porque el conocimiento es, en el caso de que conozcan cuál es el número correcto, la respuesta. La pregunta es muy simple. Hay jugadores de un equipo que se están pasando una pelota. La pregunta es así de concreta. ¿Cuántos pases se hicieron? Uno tendría que decir, me da un número. ¿Sabes lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede? En la historia, desde que ese experimento ocurre, no hay dos personas que hayan contado el mismo número. ¿Quieres probarlo? Dale. Se llama así, ¿cuántos pases?